news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero que os quiero contar, que vamos a hacer esta gorra, ¿vale? Que ya habéis visto las fotos, con lo cual pues nada tengo que decir. Gorra absolutamente unisex, que es fantástico para chicos y para chicas, es divina. A mí me tiene loca. La vamos a tejer en los dos casos 5 milímetros, ¿vale? Y yo recomiendo 5 milímetros y con una lana que sea gruesita. Aquí está con más cuerpo para que podáis comprobar. Y ahí con menos cuerpo, pero igual de bien, igual de cookie. Yo la veo, esta más para hombre, esta más para mujer porque se doma más fácil. En cualquier caso, divinas las dos. Dije cuál más te guste. En este caso vamos a tejer esta y está tejida con esta lana de la marca Katia, que no es lana, es un hilo vegano de algodón, pero es súper suave y muy amoroso, muy calentito. Y dice que cada 50 gramos tiene 190 metros. Cada 50 gramos, 190 metros. Gastamos 2 ovillos, es decir, menos de 100 gramos porque nos sobra esto. ¿Bien? O sea que 190 y 190, 380 metros, excepto el pedacito que hay aquí. Pero con esta lana gruesa, ¿bien? Esta, en cambio, se lleva más porque es una lana más dura y se gastó 120 gramos. ¿Vale? En el blog, de todas maneras, os voy a dejar escrito todas las referencias a las lanas para que tengáis idea, ¿vale? Bueno, pues si te gusta, si te parece una súper buenísima idea, has visto las fotos, o sea que es que tiene que parecerte una súper buena idea porque es divina. Pues suscríbete al canal, sígueme en las redes y compártelo. Vamos allá. Vamos con el tutorial. Vamos, no dejemos ni un segundo, sin tardanza. Vamos a empezar y para eso, bien, vamos a poner lo primero un arito mágico. Un arito mágico. Aquí adentro vamos a poner, ¿vale? 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y 12 puntos altos. Bien. Empezamos. Las cadenas no las voy a considerar un punto en esta ocasión, ¿vale? Entonces tejo 12 puntos altos. ¿Comprendido? Empezamos. Paso la hebra, ¿vale? Y vamos tejiendo, sacando de 2 en 2 lo que es un punto alto. De nuevo. Tejemos. Así. Hasta tener 12 puntos altos. Y olvidándome, insisto, de las 3 cadenitas que acabo de tejer. Bien. Vamos a hacer los 12 y nos vemos, ¿eh? Para cerrar la vuelta ya puedo cerrar el arito. Y para cerrar mi vuelta voy a hacer o tejer un punto deslizado olvidándome de esos 3 puntos con el primer punto alto. ¿Bien? ¿Comprendido? Vale, fantástico. Seguido, 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí voy a tejer un punto en cada... Voy a tejer en cada punto 2 puntos. Pero en este primero, digamos que el aumento lo voy a tejer al final, ¿vale? Entonces me olvido que está ahí. Pero para el siguiente ya tejo 2 puntos. 1 y 2. Total de la vuelta voy a tener 24 puntos porque estoy tejiendo 12 más 12 aumentos, ¿vale? La particularidad del primero, que el primero de los aumentos lo tejo en el último y veis sobre el huequito de las cadenas, ¿vale? Pero cuando llegue lo vemos. Vamos a tejer 2 puntos en cada punto y nos encontramos.
1 y 2. Venga, vamos hasta el final de la vuelta. El final de la vuelta, lo que os contaba, tengo que tejer el último de los aumentos sobre esas cadenitas, sobre esa base de las cadenas. Y ahí tejo mi último. Y ahora, eso sí, voy a cerrar la vuelta con el primero de los puntos con el primero de los puntos altos. Ahí tejo mi punto deslizado, ¿vale? Con eso, ¿qué consigo? Que no se vea ni principio ni fin. Bueno, juzgarlo vosotros, ¿verdad? Ni principio ni fin en nuestra gorra. Es ideal. Vamos allá. Con la siguiente de las vueltas, tejo es igual, esas 3 cadenitas, ¿vale? Ahora voy a tejer aumento, ¿vale? Siempre este primer punto va a tener aumento. Entonces voy a tejer un primer punto y el aumento va a estar al final, ¿vale? Entonces, este es un punto de aumento. El siguiente no es de aumento. Y el siguiente sí. Uno sí y uno no, voy a tejer aumento. 1 y 2. Bien. ¿Por qué explico esto? Que aquí el aumento es un punto de aumento, pero será el último de los puntos. Porque así se va a quedar muy cerradito, muy tupidito y no vamos a vernos, no vamos a notar dónde está el principio y el fin. Y eso es bárbaro. Bien, entonces ponemos lo que os digo, un punto sí y uno no, aumentos. Así toda la vuelta. Vamos allá. ¿Veis? Voy a terminar la vuelta. Aquí tengo aumento, aquí no. Y voy a terminar realmente en aumento, pero es el primero, ¿bien? Porque ahora yo sobre este punto, que en teoría ya no es un punto, voy a tejer el aumento, ¿va? Voy a tejer el aumento del primer punto. Y me uno con un puntito deslizado al primer punto alto completo, olvidándome de las cadenitas. ¿Bien? Vamos al siguiente, vamos a la siguiente vuelta. Y aquí, y ya todas van a ser igual, ¿vale? Las 10 primeras vamos a tejerlas de la misma manera. Tejo esas 3 cadenitas y tejo un primer punto. Acordaros, va a ser de aumento, solo que ese aumento lo voy a poner al final, ¿bien? Entonces, este es aumento. Ahora, un punto que no aumento, un punto que no aumento, y en el siguiente sí. 1 y 2. ¿Qué ocurre? En cada vuelta voy a tejer 12 aumentos. Entonces, en la primera hice 12, en la segunda todas eran vueltas de aumento, en la siguiente una sí y una no era vuelta de aumento. Aquí tenemos 2 puntos que no aumentamos y en el tercero sí, ¿vale? Entonces tejemos 1, 2 y en el tercero tejemos el aumento. ¿Qué va a pasar para las siguientes vueltas? Pues nada, vamos a tejer de la misma manera, ¿bien? Solo que en la siguiente vuelta tendremos que poner aquí nuestro aumento, ¿vale? Que será el primero y el último. Luego tejeremos 1, 2 y 3 puntos sin aumento y en el cuarto haremos el aumento. Para la siguiente vuelta, en lugar de 4 serán 5, en la siguiente 6, en la siguiente 7, ¿vale? De tal manera que vamos a ir repartiendo esos 12 aumentos entre los puntos que tenemos en cada vuelta. Así hasta 10 vueltas, ¿vale? Pues dicho y hecho. Hacemos así y nos encontramos cuando estén las 10 vueltas tejidas, ¿vale? Vamos allá. Bien, aquí tenemos nuestra gorrita. ¿Cómo va? Hemos tejido las 10 primeras vueltas, tenemos 120 puntos y un diámetro de 28 centímetros. Ahora mismo, ¿vale? Igual que esta. Tejemos ahora la vuelta 11, 12 y 13 sin ningún aumento. Si alguien quisiera que de aquí fuera más grande, porque tuviese más cabeza o quisiéramos hacerla más pronunciado, pues tejemos una vuelta más con aumento. Si por el contrario, ¿vale? Siguiéramos aumentando, de la misma manera conseguimos una gorra que va a ser más plato, más grande, ¿vale? Si por el contrario fuera para un pequeño, pues podemos quitar esta vuelta de aumentos y lo haríamos una vueltita más chiquita, ¿vale?
¿Comprendido? O sea, que la queremos más grande, una vuelta más con los mismos aumentos. Que la queremos más pequeña, quitamos una vuelta. Bien, entonces empezamos a tejer todas estas 3 vueltas siguientes sin ningún aumento, tal cual van, ¿vale? Un punto, un punto. Sin tejer aumento en ninguno. Tenemos 3 vueltas, cada una con 120 puntos, ¿vale? Cuando pase los puntos de aumento, pues nada, yo tejo sin más, cada punto un punto y ya está. Me olvido. Ok, aquí está, mirad, aquí está mi aumento en la vuelta anterior, pero yo me olvido de él. Bien, ya no tejo, no tejo ningún aumento. Perfecto. Seguimos ahí entonces, la siguiente. En cada punto un punto. ¿Habéis visto cómo el acabado es impecable? No se nota ni principio ni fin de vuelta, absolutamente impecable. Vamos a tejer a crochet la vuelta 11, 12 y 13 con 120 puntos. Y nos vemos. Vamos allá. Bien, ya tenemos las vueltas hasta la vuelta número 13. 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. Y si os fijáis, ha tomado un poquito ya de forma, como es enorme, ¿verdad? Porque nuestra gorra todavía va tomando forma, pero despacio. ¿Qué vamos a tejer ahora? Atención, cuidado que puse las cadenitas. Vamos a poner una cadena y vamos a empezar a tejer puntos bajos ahora, ¿vale? Para dar esa formita que necesitamos. Y vamos a tejer 1, 2, 3 y ahora el cuarto lo voy a tejer con el quinto. Voy a ir haciendo disminuciones cada 4 puntos, ¿vale? Es decir, tejo un punto, tejo otro punto, 2, otro más, 3 y el cuarto y el quinto los tejo juntos. Bien, seguimos. Tejo 1, 2, 3 y ahora el cuarto y el quinto los tejo juntos. ¿Vale? Vamos ahí, seguimos. 1, 2, 3, el cuarto y el quinto juntos, ¿vale? Cada 4 disminución, ¿ok? Venga, tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá. Bien, acabo de terminar la primera vuelta de disminuciones y mirar cómo de repente, ¿verdad? Se va tomando esa formita ya de nuestra gorra. Bien, vamos a realizar una vuelta más con disminuciones. En esta ocasión vamos a disminuir cada 3, es decir, tejo el primero, tejo el segundo y el tercero lo tejo con el cuarto, ¿vale? ¿Comprendido? Todo el tiempo así. 1, 2 y el tercero con el cuarto. Bien. ¿Comprendido? Pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. 1, 2 y el 3 con el 4. Vamos allá. Nada que decir. ¿Habéis visto? Ya no tengo más nada que añadir porque ya tenemos un perímetro. Vamos a ver cómo está ese perímetro ya. Ahora hemos reducido a 18 el diámetro. Teníamos, acordaros al principio, 27, 28, por ahí andaba. Y ahora está reducido a, aquí más o menos, a ver, lo ponga bien estiradito. 19, 20 casi, ¿vale? O sea que hemos reducido un montón ese perímetro. Y si buscamos la circunferencia de nuestra cabeza aproximadamente, y ahora después de hacer esta segunda vuelta de disminuciones, porque luego vamos a tener que, va a quedar más pequeño, atención. Pero ahora mismo, tal cual está, sin hacer nada, está midiendo 57. Bien. Con lo cual ya tendríamos una cabeza razonable. 58, ¿vale? 57, 58. Ahora ya es razonable. Va a encoger todavía un poquito más. Pero nos sirve de referencia, ¿vale? Por lo menos que tengáis este dato, porque todavía esto además ensancha.
Bien, pero ahí tenemos, hemos reducido a 20, 58 el perímetro y ahora vamos a tejer 3 vueltas más sin tejer ni disminuciones ni aumentos. Cada punto un punto, 3 vueltas, ¿vale? Entonces será el 16, 17 y 18, si no me equivoco. Tejemos las 3 vueltas sin tejer ni aumentos ni disminuciones. En cada punto, un punto. ¿Vale? Pues venga, tejemos esas 3 vueltas y nos encontramos 3 vueltas sin ni aumentos ni disminuciones. Vamos allá. He tejido 4 vueltas, no 3, ¿vale? Pero bueno, esto es a gusto. Me gustó, me parecía que un poquito más anchita quedaría mejor. Entonces, en lugar de 3, 4 vueltas sin tejer aumentos y sin tejer nada. Cada punto, un punto. ¿Qué nos va a tocar hacer ahora? Vais a ver, vamos a hacer la parte de la gorra, lo que va a ser la gorra. Y para eso, 2 cadenitas. Y empiezo a tejer un punto alto y otro más, ¿vale? Tejo 2 puntos juntos. Hasta ahí, ¿vale? Y ahora tejo 1 y 2. El siguiente, el tercero y el cuarto los vuelvo a tejer juntos en puntos altos, ¿vale? Acordaros, estamos haciendo la parte de la visera, ¿no? De esa gorra. Entonces, vamos a tejer hasta 5 veces. 1, 2, puntos altos en los 2 siguientes. Y ahora el tercero y el cuarto los vuelvo a poner juntos. 1 y 2. ¿Vale? Y tenemos hecho 1, 2, 3 disminuciones. Otra vez. Un punto, en el siguiente otro punto. Y los 2 siguientes los vuelvo a tejer juntos. 1 y 2, tejo juntos. ¿Bien? Estamos haciendo, insisto, esa parte de viserita. Y ahora de nuevo, ahí tejemos 1, 2 y los 2 juntos. 1 y 2. Repito el proceso por 3 puntos más. Y sigo hasta tener otro más. Ahí. Ya está. Siguiendo la secuencia de disminución y disminución, principio y final, ¿vale? Hemos utilizado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos. Pero como hay disminuciones, puntos reales ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Vale? Venga, tejo 2 cadenitas, perdón. Y ahora, el primer punto, me olvido que las cadenas fueran un punto, ¿vale? El primer punto y el segundo los tejo juntos, ¿bien? Y tejo un punto en cada punto hasta irme a la mitad, ¿bien? A la mitad de los puntos. Bien. He tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿vale? A la mitad tejo 2 juntos. 1 y 2. Y me voy hasta el otro lado tejiendo un punto en cada punto. En el medio tejo una disminución. Y ahora los 2 últimos puntos, igual que hiciera al principio, los tejo juntos. ¿Vale? Que es aquí este con este. Pues los 2 últimos los tejo juntos. Olvido las cadenas, ¿ok? Bien. Hasta ahí vamos a tener nuestra forma de gorrita. Vamos a ir a unir nuestra gorra. Siguiente vuelta en puntos bajos y un punto en cada punto. ¿Bien? Entonces tenemos estos puntos y tejemos en punto bajo un punto en cada punto. 1. ¿Vale? Un punto en cada punto. No hay disminuciones, no hay aumentos. Será la vuelta
por la que vamos a doblar para hacer ahora, a partir de ahí, los aumentos de la misma manera que hiciéramos las disminuciones. Ya vais a ver. ¿Vale? En cada punto, un punto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Terminamos la vuelta de puntos bajos tejiendo en cada punto un punto. Y ahora nos toca hacer lo contrario. Es decir, hemos hecho una primera vuelta de puntos altos donde hemos ido haciendo disminuciones cada 2 puntos. Pues luego tendremos que hacer aumentos, ¿vale? Cada 2 puntos. Y después tenemos la segunda de las vueltas, hicimos 3 disminuciones en los extremos y en el medio. Vale, la pieza que vamos a tejer ahora va a llevar lo contrario. Vale, comprendido esto, es decir, vamos a hacer una pieza que hasta aquí se ha ido disminuyendo y ahora se va a aumentar. ¿Cuál es la primera vuelta que tengo que tejer? La que hace 3 aumentos en los extremos y en el medio. Pues vamos a ello. Me olvido de las cadenas como un punto, ¿vale? Entonces tejo esas 2 cadenitas y ahora voy a tejer ahí el aumento. Un punto y otro punto. Bien, y por supuesto en puntos altos, la misma pieza. Vamos a buscar pues el espejo, ¿no? El espejo, si le pusiéramos en la vuelta de puntos bajos. ¿Comprendido? ¿Os está gustando cómo va? Pues si te gusta, ya sabes, suscríbete al canal y dale al like y regálame un comentario. Aquí está el medio. Pues ahí tejo 2, uno y otro en el mismo, ¿vale? Tejo ese aumentito. Y me voy hasta el final donde volveré a tejer ese punto. Te decía eso, que si te gusta lo que ves, si te está gustando cómo estamos tejiendo nuestra gorra, si te está molando, pues suscríbete y me regalas dale a la campanilla. Importante lo de la campanita, porque si tú le das a la campanita, te llega un mensaje cada vez que yo publique algo. Aquí los 2 últimos. Tenemos la primera de las vueltas, de las 2 que estamos tejiendo, terminada. Y ahora, 2 cadenas, vuelvo a dar vueltas y voy a hacer lo mismo que hiciera en la primera de nuestra visera. Y esto es aumentar en el primero, 1 y 2, ¿vale? Ahora tejemos 2 sin aumentar, 1 y 2 sin aumentar. Y en el tercero tejemos el aumento, ¿vale? Lo que fuera disminución en la vuelta anterior, ahora se convierte en aumento. ¿Vale? Y ahora tejemos otra vez 2 más. 1 y 2. Y en el tercero aumentamos. ¿Vale? Vamos haciendo lo mismo que hiciéramos, pero al revés. Entonces aquí aumenta. ¿Vale? Y tejemos esos 2 en el mismo huequito. Otra vez un punto en el siguiente, un punto en el siguiente y de nuevo 2. 1 y 2. Bien. Y así hasta el final. Fácil esto, ¿eh? Vamos allá. Estoy en los 3 últimos y tejo 1, 2 y en el último me toca tejer el aumento 1 y 2. De tal manera que tenemos los mismos puntos que tuviéramos al principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fácil esto. Voy a poner la gorra desde el derecho, ¿vale? Ahí, buscando ese medio, ¿vale? Esa vuelta de puntos bajos, lo voy a tejer o lo voy a poner sobre sí mismo, ahí, bien, así. ¿Y qué voy a hacer? Darle la vuelta. Perdón, vamos a hacer algo primero. Y es cortar el hilo, pero lo voy a cortar altito. Paso la hebra para que se me quede cerradito y no se me deshaga. Voy a cortar. Hemos gastado menos de 100 gramos. Ahora os cuento cuántos metros tiene el hilo porque no me acuerdo si lo he dicho, ¿vale?
Ahí está. Pondremos nuestra aguja. Esto es un proceso que no vais a ver porque a mí sabéis que lo de coser se me da fatal. Tenemos la pieza terminada. Ahora vamos a tener que enhebrar esta aguja para coser. Pero como coser se me da tan mal, pues yo os lo voy a contar y cada uno lo va a coser, ¿vale? Yo voy a pasar a poner esta pieza, digamos que esta mitad, sobre la otra mitad. Y el punto bajo, la vuelta de puntos bajos, nos va a servir de guía para ese giro que vamos a tejer. Y después vamos a poner o vamos a tejer esas dos vueltitas que hemos hecho en la base de nuestra gorra. Por ejemplo, mirad, voy a ponerlo con agujas para que sea a lo mejor más fácil. Yo voy a coser ahí, así, este con esta y este con este. Bien, y vamos a coser toda la vuelta pegadita a donde está el principio de la vuelta. Bien, vamos a poner así otro puntito ahí para que sepamos dónde nos va, otra agujita ahí, para que no se nos vaya por ningún lado nuestros puntos. Que esté bien en la unión, en el lugar. Así. Y por ahí cosemos. Y después vamos a coser uniéndolo hacia arriba. Y lo mismo, vamos a ir sobre los puntos. Vamos a ir sobre esa vuelta en puntos, en el redondo, ¿va? Ahí. Voy a volver a poner así los alfileres que nos guíen. Ahí. Y ahí. ¿Comprendido? Vais a ir puntito, 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 ahí cosiendo así. Y una vez que tengamos esto cosido, tendremos nuestra gorra lista. ¿Bien? Pero insisto, yo lo de coser se me da francamente mal, entonces prefiero que no se vea en cámara. Pero la idea es esta, la comprendemos, ¿verdad? Está comprendido esto. Entonces, pues vamos a ir acomodando, eso sí, ¿vale? Los puntos. Si queréis coser primero un lado y luego el otro, que yo lo recomiendo, o si queréis coserlo todo de una, eso ya a gusto de cada uno. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a poner primero la... ¿Comprendido esto? Pues hacemos la costura y nos encontramos. Vamos a coser. When I found out that you had cancer of the bone, your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see where you were breathing. Oh, the glory that the Lord has made, and the complications you can do without, when I kiss you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the